Vamos a entrar al espacio de todos los martes, que es la mesa de análisis del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa. Para ello saludo a su presidente, el maestro Aarón Sánchez. ¿Cómo estás, maestro? Buenos días. Muy buenos días, Manuel. Un saludo a todo tu auditorio. Y también nos acompaña la doctora Cristina Ibarra Armenta, presidente de la Federación Mexicana de Economistas Colegiados. Doctora, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto estar por acá, como siempre, aportando ideas y análisis. Ya van a entrar a clases, ¿no? Sí, el ya próximo casi. lunes. Sí. El próximo lunes más actividad y sobre todo se va a inundar la vialidad. Más carreras. Más carreras. Pues bien, esta mañana vamos a ver la situación financiera de Pemex, ¿no? Así es. Según el último informe de Pemex, su situación financiera ha mejorado. ¿Esto es cierto o nada más es algo temporal, Guillermo? Bueno, mira, históricamente Pemex ha sido una empresa fundamental para el gobierno de México, para México, para el país en su conjunto. Pero los problemas que ha tenido en los últimos años se han magnificado de manera importante. ¿Y cuál es la situación que ha sucedido? Pues resulta que Pemex en años anteriores contribuía de manera muy importante al gasto del gobierno federal. ¿Y cuál es la situación ahora? Bueno, que Pemex ahora depende de las aportaciones que hace el gobierno federal. De ser una empresa que contribuía a las finanzas públicas, hoy es una empresa que se sostiene desde las finanzas públicas, es decir, todo el proceso de deterioro que ha tenido la empresa a lo largo de los años, pues ahora recae sobre los contribuyentes, sobre los quienes pagan impuestos, quienes pagamos impuestos, y de ahí hay ese cambio fundamental. En este último par de años, el gobierno federal está destacando la existencia de una mejoría sustancial en las finanzas de Pemex, lo cual en cierto sentido es cierto. Sin embargo, aquí la doctora Cristina Ibarra escribió un artículo muy importante sobre la situación financiera de Pemex y ahí se revela que una cosa es hablar de la situación contable o la situación en libros de Pemex y otra cosa es hablar de la eficiencia operativa. Si bien su situación financiera ha venido mejorando un poco, la realidad muestra que Pemex no ha logrado niveles de eficiencia operativa, no ha tenido los estándares de producción o las metas de producción que se han fijado. Se le fijaron metas para este año para producir 1.800.000 barriles diarios y difícilmente ha llegado en sus mejores momentos a 1.6 millones. Entonces, es una empresa que no está generando flujos suficientes. De ahí que su mejoría, su relativa mejoría, se debe fundamentalmente a que, bueno, el precio internacional del barril en estos momentos está elevado. Se debe también a un factor cambiario que le beneficia a la empresa y se debe fundamentalmente a las inyecciones de capital que el gobierno federal está poniéndole para que pueda sostenerse. Ahora hablas de esta mejoría, pero esta mejoría es frágil y temporal, ¿no? Es una mejoría en los libros financiera, pero no en la realidad, porque no está produciendo más, no está exportando más, no está generando más flujo de efectivo para tener unas finanzas sanas, ¿no? De pasar de ser la caja chica de México. La caja grande. La caja grande, bueno, grande, sí, la caja sí, grande. pues ¿no? Llegó a aportar el 40% del gasto público. Del gasto público, efectivamente. ¿Y ahora dónde está? ¿En qué situación? Actualmente los ingresos se reportan de menos del 2, del 3% por ingresos petroleros, pero eso es lo que se reporta como ingresos petroleros. Pero cuando se lee el presupuesto,
ese 2-3% de ingresos petroleros no compensa los subsidios que se le dan. Doctora, ¿cómo ha beneficiado los altos precios derivados de las guerras de Oriente a la petrolera? Bueno, pues realmente lo que se observa es que en el último año, aparentemente este incremento en el precio del crudo ha tenido algunos beneficios para Pemex, pero cabe mencionar que también aproximadamente hace 2 años todavía se tenían un volumen mayor de exportaciones, empezaron a tomar la decisión de, pues debido a la refinería esta nueva de Dos Bocas, que ya hay más capacidad para refinación, se empieza a disminuir los niveles de exportación y entonces ahí es donde también, pues, por un lado dice, bueno, los precios internacionales de crudo importan, sí, pero las exportaciones de crudo han caído a la mitad y al mismo tiempo, si las exportaciones, es decir, si el vender caro al exterior ya no es parte de tu principal fuente de ingresos, sino ya es las ventas nacionales, uno dice, bueno, pues qué bueno que vendan aquí, entonces, pues se va a vender más caro, más barato. La gente, a veces cuando hablamos de Pemex, como que no diferencia, ¿no? El tema de la gasolina y luego los temas del crudo, ¿no? Son dos cosas que sí están relacionadas, pero que no tanto. Entonces, ¿qué es lo que observamos en México? Pues nomás la gente ve que sube la gasolina, sube el precio de la gasolina, justamente ha sido también uno de los temas y uno de los factores que ha generado inflación en el último año, año y medio, se ha impulsado también a partir de los precios de las gasolinas y que el gobierno federal no pudo ya sostener estos subsidios que había estado manteniendo a los precios de las gasolinas. Entonces, en total, digamos, la aportación, el hecho de que se haya subido el precio del crudo, sí ha compensado, te voy a decir, en el último año, se redujeron las exportaciones en 30% y justamente esa reducción se compensó por el precio. Entonces, en ventas, en valor de dinero, de dólares, terminamos tablas en comparación del 2025, pero pues eso tampoco lo vemos reflejado en pues la condición operativa de la petrolera. Ahora, se ha dado el alza del crudo, mayores divisas, las finanzas públicas, y se habla también de límites al beneficio financiero mexicano. ¿Qué nos dices de esto? Bueno, pues creo que una de El las costo refinado que le llaman. un problema muy serio que tiene la financiera, justamente así para verlo muy general, dice ventas, una cantidad. Y luego costo de ventas, pues cada trimestre cambia bastante, ¿no? En función de lo que van extrayendo. Pero algo que no cambia o que cambia muy poco es la proporción entre lo que son las ventas y cuánto cuesta lo vendido. Ujú. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, a ver, yo te pregunto a ti, Manuel, si tú tuvieras un negocio, cualquiera que fuera, y de lo que vendes, 100%, venderlo te cuesta 90%, nada más venderlo, más Ujú. aparte pagar deuda, No, pues, intereses, operación, etcétera. ¿Cómo le haces con ese otro 10% para sacar? pues ¿de dónde? ¿De dónde? ¿No? ¿De Es decir, dónde? esa es la condición de la petrolera. Y en los últimos años, pues bueno, ya sabemos que cuando se ocurren todos estos escándalos del huachicol fiscal, que desde que entra Andrés Manuel López Obrador se decía que se iba a combatir el huachicol y que ya iban, y hay varios informes de esos años en donde ponen ahí el costo del huachicol es este y nos está minando la petrolera. Actualmente ya no nos están diciendo que el huachicol es el problema, pero aún así Ujú. seguimos teniendo en los estados resultados, se muestra pues que el 85% de las ventas se va nada más en el costo de lo que se vende. Guillermo, ¿cuál es la perspectiva de mediano plazo? Y también, Sí. si hay mejoras, ¿cuáles? Mira, un dato muy importante que aparece en el propio informe de Pemex correspondiente al primer trimestre de este año es que
Pemex recibió una inyección de recursos del gobierno federal por el orden de 58,300 millones de pesos. Eso es simplemente para salir durante el primer trimestre de este año. El gran problema de Pemex es que cada vez más cae en manos de las finanzas públicas del gobierno federal. Cada vez más es más dependiente del recurso público, en lugar de estar contribuyendo al gasto gubernamental, como decía la doctora Ibarra. Llegó un momento en que Pemex aportaba el 40% del presupuesto federal y ahora está viviendo del presupuesto federal. Entonces, esta es una de las causas también de por qué el gobierno federal ha perdido eficacia en cuanto a su inversión, en cuanto a los programas de desarrollo económico, etcétera, porque tiene una sangría muy importante con Pemex. Resulta que en este momento, debido al conflicto en Oriente Medio, el precio del barril de petróleo anda, creo que ya encima de los $100 el barril, que históricamente es un precio muy alto. Pues todas las empresas petroleras del mundo están viviendo una etapa de auge, una etapa de crecimiento, están recibiendo muchísimo dinero, y resulta que la única empresa petrolera que está perdiendo recursos en este momento, pues es Pemex. Entonces, si bien es cierto, esta circunstancia externa, internacional, está favoreciendo a la empresa, podemos decir que financieramente ha ido mejorando, ha ido disminuyendo. En este momento, de acuerdo al último informe, Pemex debe 77,500 millones de dólares. Ese es el monto de su deuda. Es menor al del año pasado, sí. El año pasado debía 85,200 millones de dólares y ahora bajó a 77,500. Y esto es lo que hace pensar que Pemex se está saneando, pero es un truco financiero. La realidad nos muestra que Pemex no genera liquidez suficiente para soportar sus operaciones, depende de los recursos públicos. La realidad nos muestra que Pemex está bajando la producción en lugar de incrementarla en momentos donde el precio del barril es elevado, pues es cuando produces más para aprovechar más. Bueno, pues resulta que Pemex no tiene capacidad para incrementar su producción, y la viabilidad estructural de Pemex sigue estando a la baja, es decir, es una empresa que cada vez es más difícil sostenerla abierta. Por eso hay voces que dicen que ya es necesario hacer o un cambio radical en Pemex o deshacerse incluso de la empresa, porque está deteriorando mucho las finanzas gubernamentales, porque es una empresa que actualmente no se sostiene sola, está siendo sostenida con dinero de los contribuyentes mexicanos. Pues no me gusta buscar culpables, ¿no? Pero ¿quién está llevando a Pemex para allá? Ahora dice Guillermo Aarón, doctora Cristina, se reconoce globalmente como la petrolera más endeudada del planeta. A ver, no me gustan las comparaciones, pero ¿cómo se ve Pemex comparada con otras petroleras del mundo? Sí, justamente la condición de Pemex es una condición prácticamente inexplicable, así como de repente le explican a uno los hoyos negros. Dice, bueno, pero ¿qué es un hoyo negro? Pues un hoyo negro es Pemex, que consume recursos públicos, que ha consumido durante los últimos 6, 7 años muchísimos recursos. Se había logrado una reforma energética que le había dado una perspectiva de rentabilidad durante hace ya algunos años, en la reforma del 2013. Pero luego se cambió toda esta reforma, se vino pues otro tipo de trabajo operativo y se decidió empezar a tener
pues estas ideas de decir, no, es que vamos a disminuir, vamos a tratar de cambiar la operación, vamos a invertir, por ejemplo, en el tema de la refinería Olmeca, se compró Deer Park, se sabe que antes de que Pemex operara Deer Park era también pues una refinería con beneficios económicos. A partir de que la opera Pemex empieza a haber accidentes, está bajo demandas también porque dejó de cumplir con las regulaciones ambientales en Estados Unidos. Y también la gente se pregunta, bueno, se presumía mucho este tema de que se compró Deer Park, pero una de las explicaciones es porque justamente nosotros no tenemos o no teníamos esa capacidad de refinación, y de las pocas refinerías que refinaban un petróleo, un crudo pesado como el que produce México, era Deer Park, y por eso se hizo esa compra. Y uno dice, bueno, pues si compré algo, espero que me reditúe. La realidad es que tampoco ha redituado. Todo el mundo también ha escuchado el tema de Dos Bocas, que pues inició en un precio y terminó con un precio varias veces el inicial. Y entonces, pues por eso digo que es como un hoyo negro, porque uno no se explica cómo es que llega a esos niveles, y volvemos a lo mismo, comparado a otras petroleras, pues qué raro que todo el mundo sí haga negocio con el petróleo y del petróleo pueda sostener infraestructura pública, del petróleo pueda sostener inversión y también sostener a las propias petroleras, porque hay que decirlo, Pemex, uno de los elementos más débiles que ha tenido por décadas es su capacidad de generación de tecnología. Entonces tiene que rentar, subarrendar, subcontratar muchísima de la tecnología que se utiliza al interior de Pemex, y eso también pues explica en parte por qué no se beneficia pues tampoco cuando han encontrado grandes pozos, porque siguen pagando una parte significativa hacia quien tiene la tecnología. Y por ahí alguien se puede quejar que por qué otras petroleras, por ejemplo, como Petrobras, como las petroleras británicas, las propias petroleras estadounidenses, bueno, pues porque ellos le han invertido y han sacado adelante proyectos de tecnología importantes, de manera que van desarrollándose, y esto Pemex no lo ha tenido. En teoría, este rescate que se le empezó a dar a la petrolera tenía ese perfil, pero la realidad es que no lo ha logrado, y ahorita sí se ve un perfil medio más, digamos, tranquilo en cuanto a deuda, porque se logró estar haciendo cambios en el plazo del vencimiento, pero tenemos un problema más o menos cercano al 2041. En el 2041 se tienen que pagar pues la mayoría de los títulos de deuda que se tienen ahorita, pero entre tanto de aquí al 2036 hay una serie de pagos que se tienen que estar haciendo de 7, 8 mil millones de dólares al año, y esto significa, te pongo otra vez en números. El primer trimestre de 2026 hubo un reporte de pérdidas 40 mil millones de pesos. Y en este segundo trimestre, ganancias por 18 mil millones de pesos. Bueno, pues esas ganancias primero no compensan lo que se perdió el primer trimestre del año, pero además no se ve cómo con los siguientes trimestres se van a alcanzar a reunir los 140 mil millones de pesos, al menos, que se tienen que cubrir durante este año en deuda, ¿no? Entonces, el horizonte es bastante oscuro para la petrolera, desafortunadamente, y también entonces los mexicanos pagamos doble, pagamos una gasolina más cara, pagamos IEP porque pagamos ahí un impuesto, y además pagamos el mantener a Pemex a flote. Bueno, todo esto pues son decisiones políticas, fiscales, administrativas que están llevando a Pemex a esta situación. Guillermo Aarón, a ver tu comentario, ¿con qué nos quedamos esta mañana? Bueno, mira, ahorita la doctora Ibarra mencionó un dato muy, muy fuerte, muy alarmante. El costo de venta que tiene Pemex como empresa casi llega al 90% de sus ingresos. Entonces, quiere decir que
el flujo de efectivo que está generando no le permite pues hacer frente a los gastos administrativos, a los costos financieros, al pago de deuda, a las depreciaciones, a las obligaciones fiscales, a las pensiones. Entonces tampoco tiene recursos para inversión. Es por ello que está en un círculo vicioso. No genera recursos para inversión y mientras no invierta, como sí lo están haciendo empresas petroleras de todo el mundo, mientras Pemex no invierta, bueno, pues va perdiendo capacidad de producción. No puede incrementar las exportaciones ni la operación de Pemex. Entonces, el gran problema es que ahora todas estas deficiencias operativas que tiene Pemex se están trasladando a los contribuyentes de impuestos, porque el gasto público es el que está sacando de ese hoyo negro a Pemex, desafortunadamente, y esa es la situación que actualmente prevalece. Pues queremos agradecerles de veras el favor de su atención. ¿Algo más, doctora Cristina? Bueno, yo creo que aquí la gente siempre toma como un partido, ¿no? Y el tema Pemex ha sido por décadas algo que la gente toma como ideológico, es decir, es que es nuestra petrolera, es que el petróleo es nuestro. Sí, el petróleo es nuestro y entonces lo que debiéramos lograr es un esquema en el cual ese petróleo nos genere recursos económicos y nos genere la posibilidad de que con esos ingresos que van a las finanzas públicas se pueda financiar pues el gasto en hospitales, el gasto en escuelas, en el gasto en infraestructura, lejos de que se convierta en pues en algo que nos está pidiendo gasto, ¿no? Entonces es como decir, bueno, yo encontré en el patio de mi casa una gran mina de petróleo, una gran mina de oro, y dice, bueno, me va a dar dinero. No, le tienes que empezar a meter y todos los días vas y la tienes ahí. Es exactamente lo que hoy está ocurriendo con el petróleo mexicano. Y entonces, pues uno sigue preguntándose, ya pasaron varios años que está en esta situación y en el que se ha insistido mucho en disminuir la deuda, pero en realidad es eso, ¿no? La situación más bien es las perspectivas del crecimiento de reservas exploradas, probadas, y ahí es donde está, digamos, la parte fuerte. Por más que se han hecho exploraciones, no sé, incluso hubo un periodo hace como 2 años donde se cerraron varios pozos donde se estaba explorando y ahorita se reabrieron, es decir, sí generó un poquito de más capacidad de seguir explorando porque ese es el problema. Nadie te va a seguir prestando dinero si no presentas reservas probadas que tienes la capacidad de extraer, porque pues ahí vienen otros temas técnicos, la profundidad, el costo de poder extraer petróleo de zonas que todavía no se tiene pues esa seguridad, entonces incrementa el costo. Ese es el problema más fuerte de Pemex y por eso es que han venido reduciendo la calificación de su deuda, porque no es solo el endeudamiento, sino es la reducción en las reservas probadas, es decir, la perspectiva que tiene de más ingresos en el mediano plazo. Te agradecemos, doctora Cristina Ibarra Armenta, presidente de la Federación Mexicana de Economistas Colegiados, al presidente del Colegio de Economistas de Sinaloa, al maestro Guillermo Aarón Sánchez. Muchísimas gracias, buenos días. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo martes aquí en la primera emisión de Al Aire Noticias.